La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Los invitados son parte fundamental de este programa, de todo lo que vemos, y por ese motivo hoy queremos rendirle homenaje a los invitados que nos han acompañado a lo largo de 2024 en este espacio. Para todo lo que vemos son fundamentales los aportes de las personas que invitamos para que opinen de diversos temas. Algunos de ellos son realizadores que están involucrados en el programa, que es el motivo del cual estamos hablando. Otros son funcionarios de Señal Colombia o de RTBC que participaron de una u otra manera en su elaboración, pero también personas que nos pueden hablar acerca de los temas que tratan los contenidos de esos programas a los cuales les dedicamos el programa. Además de realizadores audiovisuales, pueden ser sociólogos, biólogos, ecólogos, antropólogos, en fin, por aquí han desfilado una gran cantidad de personalidades a las cuales queremos agradecerles, porque sin ellos, repito, habría sido imposible sacar adelante este programa de ustedes los televidentes y Señal Colombia, todo lo que vemos. Por ese motivo, aquí va un especial en el cual vamos a oír algunas de las voces que estuvieron presentes en todo lo que vemos a lo largo de este año 2024. Alejandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, nos habló de la importancia de los archivos audiovisuales. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Siempre es un gusto para mí estar aquí en el espacio del defensor del televidente del sistema de medios públicos. ¿Qué es el patrimonio fílmico audiovisual y por qué es tan importante para un país preservarlo? Bueno, el patrimonio audiovisual del país está compuesto por múltiples y diversidad de archivos de imágenes en movimiento, así como de algunos elementos que complementan estas imágenes en movimiento. Y yo creo que, tal como lo ha dicho la UNESCO, esas imágenes en movimiento son patrimonio del país en tanto que constituyen su ADN, constituyen su identidad cultural. Es precisamente allí, en ese espacio, en donde podemos entendernos como nación y, por supuesto, detectar el origen de muchos fenómenos sociales que aún en la actualidad subsisten o que se han transformado con los años, pero que tienen un origen histórico que como nación tenemos que conocer, porque precisamente creo yo que en ese conocimiento del origen y en las transformaciones sociales es que podemos entender nuestra diversidad y en ese sentido tender puentes de diálogo y de mayor comprensión de la multiculturalidad colombiana. ¿Cómo se cuida ese patrimonio y a quién le corresponde hacerlo? Bueno, yo creo que el cuidado del patrimonio, y quizás a veces la gente no lo sabe, es un tema bastante complejo desde la perspectiva técnica, que es como una de las aristas que tiene. Esta perspectiva técnica implica que debe haber unos espacios, una infraestructura, y que estos espacios son los que son indicados para guardar esos soportes para que con el paso del tiempo sufran lo menos posible. Entonces, pero también, por supuesto, con cómo se lleva esto al mundo digital, cómo se hace esa transferencia tecnológica del mundo analógico al mundo digital. Hay otros elementos que están relacionados con ese cuidado que tienen que ver también con cómo doy acceso al patrimonio audiovisual. Es decir, cómo, por ejemplo, a todo lo que voy digitalizando le voy agregando una data, una metadata que me indique qué es lo que tengo allí. Esta información es la que permite que la gente entre a una base de datos y pueda encontrar un material o un tema que necesita dentro del acervo. Entonces es muy importante como que la gente valore que cuando tiene una película restaurada al frente han pasado
años para que hoy podamos tener esa película en el ecosistema digital, como en el caso de RTVC Play, por ejemplo. Frente al tema de quiénes nos corresponde, pues le corresponde a los estados y de alguna manera los estados somos todos, ¿no? También, por ejemplo, en el caso del patrimonio, que es una fundación sin ánimo de lucro, pues hay una misionalidad que está intrínsecamente relacionada con el cuidado. Pero yo aquí quiero llamar la atención de que, por ejemplo, hay instituciones o hay organizaciones que también tienen patrimonio muy valioso. Las universidades tienen un patrimonio muy valioso. O, por ejemplo, no sé, pensemos en el ejército colombiano, en la policía. Así como hace parte del patrimonio muchos acervos familiares que también dan cuenta de otros aspectos de la vida cotidiana de los colombianos en su historia. Cuando yo accedo a esa memoria y digo voy a usarla en una investigación, cuando yo accedo a esa memoria y digo voy a usarla en un documental o voy a usarla en una película de ficción, pues creo que tiene mucho sentido nuestro trabajo, adquiere sentido el trabajo de los archivos audiovisuales como el nuestro. Y es importante mencionar que ese acceso pues obviamente está muy ligado al tipo de uso que vaya a tener el material. Entonces, con eso me refiero a que, por ejemplo, en el caso de la Fundación, y entiendo que en el caso de otros archivos nacionales, pues hay unas tarifas diferenciales que están ligadas al uso que va a tener el material. Entonces, no es lo mismo que nos vaya a pedir uso un estudiante a que nos vaya a pedir uso un canal regional o a que nos vaya a pedir uso una plataforma OTT. ¿Cómo se puede acceder al archivo audiovisual? Bueno, el acceso está dado en la plataforma y en la página web que maneja la entidad, en donde tiene una base de datos con todo su acervo. Digamos que es allí como el punto de inicio de acceso al material que hoy reposa en la Fundación Patrimonio Fílmico. La digitalización de los archivos de la radio, la televisión, la prensa, ¿cómo contribuyen a preservar la memoria colectiva? ¿Y qué tan seguros son los medios digitales para preservar ese patrimonio? Yo creo que digitalizar los archivos de la televisión colombiana, de la prensa nacional, evidentemente es parte clave de la construcción de una memoria colectiva. Yo quisiera mencionarles, por ejemplo, que los archivos más solicitados en la Fundación Patrimonio Fílmico generalmente corresponden a noticieros. ¿Por qué? Porque en los noticieros pues está el registro de los principales acontecimientos en el nivel nacional, y cuando hablamos de principales acontecimientos seguramente estamos refiriéndonos a aquellos que tuvieron mayor impacto social en un momento determinado, y obviamente eso es una historia colectiva del país y está registrada precisamente en ese tipo de archivos. Bueno, yo creo que un gran reto que tenemos los archivos audiovisuales hoy es poder salvaguardar esta memoria en el entorno digital. El tema digital ha sido un poco más complejo, yo diría un poco más frágil. Nosotros hoy tratamos de estar restaurando en la mejor calidad posible, pero resulta que esa mayor calidad posible implica más memoria, es decir, implica más recursos. Entonces hay ahí unos retos enormes porque es un entorno que todavía desconocemos mucho en términos de lo que va a ser a futuro, y pues piensen nada más en sus archivos digitales en un celular y trasladen eso a un archivo gigantesco que guarda la memoria de un país. Alexandra, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que estos espacios de la Defensoría del Televidente siempre son muy importantes, no solo porque responden a la audiencia, sino porque también son escenarios de pedagogía frente a muchos temas que nos interesan como medios públicos. Para hablar sobre el tema de la empatía, invitamos a Lucía González. Ella fue comisionada de la Comisión de la Verdad. Gracias por esta invitación. Me gusta mucho estar acá. Para usted, ¿qué es la empatía y cómo le sirve a la sociedad? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero sobre todo con la voluntad de comprenderlo y de apoyarlo o ayudarle si es necesario. La solidaridad y la empatía van de la mano. No es posible construir solidaridad si no hay una
posibilidad de acercarse al corazón o al abismo del otro, de entender la diferencia. Para una sociedad, la empatía es un valor fundamental, porque eso nos permite convivir aún en medio de la diferencia, pero sobre todo entender que la diferencia es un valor, es una posibilidad, es lo que realmente nos enriquece. ¿Usted cree que Colombia es un país empático? Colombia es un país tan diverso que uno puede decir que así como encuentra unos niveles de empatía y solidaridad impresionantes, especialmente cuando uno viaja a territorios donde la gente ha vivido siempre porque vive en comunidad, resiste porque es capaz de ser solidaria, resiste la pobreza, resiste la exclusión, resiste el abandono del Estado. Pero también hay sectores de la población profundamente antipáticos, es decir, poco empáticos. Y eso tiene historia, hemos heredado de la colonia el racismo, el clasismo, hemos ido construyendo una cultura patriarcal que nos impide también construir unas solidaridades de género mucho más empáticas y tenemos una doctrina de enemigo interno que le hizo mucho daño al país. Una tarea importante de Colombia, justamente, lo dijimos también en la Comisión de la Verdad, es construir el reconocimiento y valoración de la diferencia. Pero hay que hacer enormes esfuerzos y hay que romper la herencia feudal que tenemos, porque realmente es un país muy rico, es un país que tiene una enorme capacidad de amar si logramos de construir esa noción que tenemos de que aquel que es distinto es enemigo. En medio de la entrega final de la Comisión de la Verdad, una de las frases que destacó su presidente fue que tomaría 17 años si se hiciera un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto en Colombia. ¿Existe alguna relación entre la falta de empatía y los conflictos armados, la violencia? Nosotros dijimos también en la Comisión de la Verdad, con el soporte de muchos testimonios, que esas rivalidades, esas enemistades, ese desprecio por el otro, esa capacidad que tenemos no solamente de humillar, sino de eliminar al otro, por supuesto, son un piso sobre el que la conflictividad armada se ha asentado y se ha reeditado una y otra vez. Esta es la hora que todavía ser comunista es una sentencia, ser gay es una sentencia. Entonces, cuando aprendamos que cada uno tiene una identidad, que cada uno tiene el derecho a tener una ideología, que cada uno tiene el derecho y además es su única posibilidad de tener una identidad propia construida en la vida y en los territorios, y entendamos que eso es lo que nos hace ricos, que hace la conversación inteligente e interesante, vamos a poder superar esa conflictividad armada que se funda en la ausencia de empatía. ¿Por qué los colombianos y colombianas dejamos pasar durante años este despedazamiento de nosotros mismos como si no fuera con nosotros? ¿Por qué vimos las masacres en televisión día tras día como si se tratara de una novela barata? ¿De qué manera la memoria puede favorecer la empatía? Es muy importante porque la memoria nos permite revisar el pasado y en ese sentido poder hacer una reflexión de qué son esas cosas que nos siguen marcando como sociedad y que han hecho que la guerra se reedite una y otra vez. Si nosotros pensamos que la guerra es un asunto que está por fuera, que la guerra es un asunto que hacen solamente los actores armados y que estas enemistades, estos odios, estas licencias que vamos construyendo como conjunto de sociedad para eliminar al otro, pues las naturalizamos, no es posible que avancemos hacia una sociedad capaz de vivir en paz. ¿De qué otras maneras los medios de comunicación pueden favorecer la empatía para construir la paz? Bueno, cuando hablamos de los factores culturales que han hecho que el conflicto se haya arraigado tan duro en Colombia y se haya repetido una y otra vez, la narrativa de los medios de comunicación construye empatías o construye enemistades. Entonces, la manera como se nombran las cosas, la manera como se dan las noticias, cómo se nombra al otro distinto, pero también la posibilidad de contar historias diversas donde podamos resaltar
que la diferencia, que esas vivencias distintas, que esas otras culturas tienen tantas cosas tan bellas que decirnos, tantas enseñanzas que darnos, que la tarea de los medios de comunicación es inmensa en esa construcción de la noción del otro que nos permita vivir en armonía. Lucía, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Eduardo, muchas gracias por esta oportunidad. Este tema es un tema central en la construcción de paz del país y gracias a los televidentes por estar presente. Todos y todas tenemos una tarea muy importante en la construcción de paz que viene de justamente esa actitud del corazón, del alma, y esa posibilidad de ponernos en el lugar de los otros y aprender a escuchar y escuchar que la diferencia nos enriquece, como decía Saint-Exupéry: si difieres de mí, hermano mío, lejos de herirme, me ilustras. Con Félix Riaño, podcaster y autor del libro Todo sobre el podcast, hablamos pues obviamente de ese fascinante mundo que es el podcast. Gracias Eduardo. Félix, exactamente qué es un podcast y qué tipo de formatos y de contenidos tiene. Bien, un podcast es un programa que se puede descargar en línea, que se puede descargar de internet y escuchar o ver en cualquier momento. Al ser un tipo de programa, pues yo lo considero una forma de distribución de contenido. Una forma de distribución de contenido que nos lleva a que sea un medio, yo lo llamaría un medio, pero hay personas en el mundo que lo llaman un formato. Y allí es donde a veces nos confundimos. Ha llegado el momento para 2024 donde muchas personas piensan que el podcast es un formato, por ejemplo, el de la entrevista. Entonces cada vez que alguien hace una entrevista dicen, eso es un podcast. Y sí, pero a la vez no. Depende de si lo pones en internet disponible para que alguien lo pueda descargar y verlo o escucharlo cuando quiera, ahí es un podcast. ¿A qué se debe el auge del podcast en el mundo? Yo creo que el auge del podcast en el mundo se debe a que es súper práctico, súper ubicuo. Lo puedes encontrar donde quiera que estés, siempre que tengas una conexión a internet. Entonces, los teléfonos celulares con conexión de datos han hecho que sea muchísimo más fácil conseguir este tipo de programas y además los pusieron al mismo nivel que los programas tradicionales de medios analógicos. Los ponen al mismo nivel de la radio y al mismo nivel de la televisión porque nos digitalizamos como sociedad. Yo hoy estoy grabando esto conectado con un teléfono, que es lo mismo que utilizo para grabar un podcast. Un teléfono, una computadora y ya tengo casi que lo mismo que se necesitaba antiguamente para hacer un programa con equipos muy costosos y muy caros que hoy siguen estando a disposición de los canales, pero los usuarios, los ciudadanos podemos con un teléfono, ya podemos. ¿El podcast puede migrar hacia lo audiovisual? Un podcast, si lo consideramos como una forma de distribuir un contenido, pues primero hay que crear el contenido. Normalmente es una grabación. Puede ser una grabación de audio, solamente de audio, o de audio y video. Incluso puede hacerse proyectos transmedia, crossmedia. Ahora, lo interesante es que el podcast aparece también como una forma fácil y novedosa de llevar a cabo historias que antes no se podían realizar, por ejemplo, como una gran serie de video, porque es costoso hacer la serie de video. Entonces, un podcast aparece como un reemplazo sonoro de un storyboard. Y se puede hacer una prueba de esta historia es buena o no, le va a gustar a la gente. Hagamos primero un podcast y se hace primero el podcast y si funciona puede haber luego un canal de televisión que se interese y cree una serie. Son nuevos tiempos. ¿Qué le plantea esta forma de consumo a los medios de comunicación tradicionales? Bueno, para mí lo que la estética y la facilidad de transmisión de los podcasts le plantea a los medios tradicionales es una nueva temporalidad.
temporalidad que obedece más a la época de la Internet, a la vida digital en Internet, en donde nos conectamos y no importa el lugar en el que estamos ni el momento en el que nos conectamos. Habitualmente la radio y la televisión necesitan que un programa se emita por un canal analógico o digital, pero un canal simultáneo, mientras que un podcast nunca es en directo. No tiene sentido que sea en directo, porque la gracia es que yo lo oiga cuando yo tenga tiempo o cuando yo quiera, cuando yo pueda. Ahí hay un rompimiento del eje del tiempo, y eso es un reto para muchas producciones de los medios tradicionales. Y por el otro lado está el reto del prosumidor, y consiste o radica en que yo no tengo que trabajar en un canal de televisión para hacer un programa de televisión. Puedo hacer un podcast en video. Yo no tengo que trabajar en una emisora de radio para hacer un programa de radio. Pero es que también como persona o como grupo de personas, un colectivo artístico, una junta de acción comunal puede hacer un programa y no necesita tener emisora. Es muy común que haya personas que consideran que un podcast está hecho para el entretenimiento. Y sí, da entretenimiento. Pero las estadísticas de los podcasts nos dicen que no es lo mismo un podcast en Estados Unidos que un podcast en Colombia. Para países como Colombia y América Latina hay otros rubros que son súper importantes en podcast, que son, por ejemplo, la autoayuda, los programas sobre asesoría psicológica, asesoría o acompañamiento psicológico, o incluso aprendizaje. Formatos como el tutorial son importantísimos, que nos ayudan a aprender cosas y a mejorar nuestro nivel de vida, y que normalmente no cabían dentro del entretenimiento. Félix, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Súper, gracias. Gracias por invitarme. Sobre los discursos del odio y las implicaciones que estos tienen, hablamos con Mauricio Jaramillo Jacir, director del programa En Contexto de Señal Colombia. Un saludo, Eduardo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué caracteriza los discursos del odio? Los discursos de odio se caracterizan básicamente primero por identificar muy bien un grupo poblacional, bien sea por razones étnicas, por razones de sexo, de género, en fin, digamos que se trata de segmentar para aislar a un grupo. Entonces lo primero es que hay una identificación muy fuerte. Lo segundo es que se tienden a apoyar en estigmatizaciones, en clichés, casi que en caricaturas, en prejuicios. Yo siempre digo que en los discursos de odio son una manera de justificar prejuicios. Entonces primero se segmenta un grupo, luego se inventan una serie de estereotipos respecto a estos grupos, que nos quieren quitar el poder, que nos quieren quitar los trabajos, que son violentos, que crean inseguridad, que tienen costumbres incompatibles con las nuestras. Y en tercer lugar, pues generalmente se habla de recortes de derechos en nombre del colectivo. Entonces los derechos de nosotros están en riesgo, y esto termina por generar acciones discriminatorias y que aíslan a este grupo al que se identifica como enemigo de una causa nacional. ¿Qué consecuencias traen o pueden traer los discursos del odio? Pues los discursos de odio traen violencia, discriminación contra las personas que hacen parte de este grupo al que se está discriminando, y en segundo lugar, pues esto como consecuencia de lo anterior termina debilitando la democracia. La democracia no es la dictadura de las mayorías, la democracia tiene el deber de garantizar los derechos de todos los grupos, y a esta garantía de los derechos de todos, sean minoritarios en términos estadísticos, sean mayoritarios en términos estadísticos, a esta garantía de la diversidad se le conoce como pluralismo. No hay democracia sin pluralismo, por ende los discursos de odio no solamente generan violencia directa, violencia estructural porque se aíslan estos grupos, sino que además debilitan fuertemente la democracia. ¿Cómo se puede prevenir la difusión de los discursos del odio? Bueno, los discursos de odio se pueden prevenir, uno, a través de la educación. Es importante que, y cuando hablo de educación no solamente me refiero en las escuelas, en las universidades, en los jardines, no me refiero solamente a la educación formal, que obviamente es importante, sino también
a los medios de comunicación, me refiero a los políticos, a lo que se conoce hoy como generadores de influencia o influenciadores, que muchas veces sin saberlo, sin ser muy conscientes o a sabiendas también puede ocurrir, difunden estereotipos sobre ciertos grupos. Digamos, hay un deber de los medios, de los profesores, de los políticos, de hoy influenciadores o generadores de opinión, de evitar, de confrontar, por ejemplo, cuando hay políticos que recurren a la tentación de la demagogia para obtener mayores votos, inmediatamente censurar cuando sea el caso. Los medios de comunicación son un actor clave primero en la propagación de los discursos de odio. Lo vimos en Ruanda con la radio Mil Colinas y la revista Cangura. Ambos tuvieron mucho que ver en la estigmatización de la población Tutsi. Ellos fueron los que le llamaban un poco a este levantamiento a perseguir a los Tutsi, hablaban de los Tutsi como cucarachas, que las fosas estaban vacías. Entonces, históricamente y sobre todo desde que existen los medios masivos de comunicación, desde la segunda mitad del siglo XX, su rol en deshacer estos estereotipos, en llamar a un diálogo entre culturas, pues es muy importante. Por eso los medios desempeñan un papel vital tanto en atajar los discursos de odio, como en promover los discursos de diálogo, que son el único antídoto. El papel, Eduardo, de la ciudadanía es muy importante, porque si tenemos una ciudadanía dialogante, una ciudadanía consciente, no deberían ocurrir este tipo de expresiones de odio. Es importante que los ciudadanos, las personas, no se limiten a ser simplemente consumidoras de la información. Estamos acostumbrados un poco a eso con las nuevas tecnologías de la información. Teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. Lo que hacemos es consumir y no muchas veces ni siquiera pensamos lo que está entrando a nuestros cerebros. Es importante que haya una ciudadanía que reivindique, que defienda los valores del pluralismo, que nos podamos reconocer en las diferencias. Suena muy bien en el eslogan, pero hay que hacerlo, y eso implica una labor activa todo el tiempo. No puede ser algo episódico, tiene que ser sistemático. Hay que exigirle a la gente, tiene que exigir a los medios de comunicación que rectifiquen, que eviten categorías que de alguna manera excluyan a estos grupos. Entonces, obviamente, la ciudadanía tiene un papel vital porque a ella se deben los medios de comunicación. Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Muchas gracias por la entrevista y un feliz resto de día. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual quisimos agradecerles a todos los invitados que nos acompañaron aquí en Todo lo que vemos a lo largo de 2024 con sus aportes, reflexiones y conocimientos. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En X, antes Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y recuerden que nuestra cita es aquí para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos, y feliz año 2025. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.